El senador Pedro Benjamín responsabilizó al gobierno de Luis Arce Catacora y al ministro de Justicia por invalidar las elecciones judiciales. Ha denunciado que hoy se estaría actuando con concubernios con el Tribunal Constitucional Plurinacional para buscar de prorrogar en el cargo a altas autoridades judiciales. Mencionó que Luis Arce Catacora tampoco hoy cumple con los requisitos para ser candidato por el MAS y PSP. Para ser candidato, pues, tiene que estar al día con sus aportes al MAS y PSP y no está. Luis Arce Catacora no está al día con sus aportes, entonces no puede ser candidato. Tampoco asiste a los congresos que le convocan y como militante, pues el que quiere ser candidato tiene que estar al día con su participación, tampoco asiste. Entonces Luis Arce Catacora prácticamente solo se ha alejado del instrumento político. También hoy el senador Pedro Benjamín denuncia pues que Luis Arce y Lima no quieren llevar adelante las elecciones judiciales. También ha denunciado pues que cuando gobernaba Evo Morales pues transfería los presupuestos, el dinero a los municipios para que ellos puedan ejecutar las obras. Hoy las cosas no es así. Hoy todo lo hacen desde el gobierno. Ellos quieren ejecutar la obra. Pero si uno se hace la pregunta es, ¿por qué será? ¿Por qué será que el gobierno mismo quiere ejecutarlo todo? ¿O será amor a los chicharrones? Vamos a escuchar pasajes de las declaraciones que dio respecto al senador Pedro Benjamín. Convocatoria para mañana, sesión a las 10 a.m. Y más seguramente ya tenemos una agenda tentativa donde y siempre nosotros entramos primero en una reunión de bancada y analizamos el tema a tratar en la asamblea, mejor dicho, en la sesión. Entonces va a depender de eso. Ahora, uno de los proyectos importantes que ingresa o tendría que ingresar y de tratar tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado es el presupuesto general 2024. ¿Ustedes tienen conocimiento al respecto? ¿Se asegura que va a pasar lo mismo que con el presupuesto reformulado? Al parecer de que todavía no nos llegó a la Cámara de Senadores el presupuesto general de la Nación. Sabemos que está en la Cámara de Diputados. Pienso que deberían agilizar el tratamiento de ese proyecto de ley, porque va a ser muy necesario que más antes posiblemente que salga y sea aprobada, ¿no? Pero esperemos que no vengan de nuevo sus artículos adicionales en ese proyecto del presupuesto general de la Nación. Entonces eso bastante también preocupa, en la cual nosotros estamos ya a la expectativa. Cualquier artículo adicional atentatorio o en contra de la sociedad boliviana, nosotros no vamos a poder aprobarlo. Se lo van a analizar con gran detalle. Así es. Senador, respecto a que se podría enviar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, pidiendo, solicitando, obligando a los partidos políticos que presenten dos binomios presidenciales en unas elecciones primarias. Ahora hay elecciones primarias con un solo candidato, ¿no? ¿Esto es posible, es factible? ¿Cómo se lo analiza? ¿Se lo hace también en otros países? A ver, en primer lugar, las elecciones primarias tenemos que solamente aquí en Bolivia votamos los militantes, ¿no? Mientras en otros países, bueno, por ejemplo en la Argentina, han emitido sus votos en las primarias casi toda la población, ¿no? Esperamos a ver, nosotros vamos a trabajar, que mande el proyecto de ley el Tribunal Electoral y nosotros analizamos si es conveniente a favor de la sociedad boliviana y también a favor de los partidos políticos. Nosotros vamos a aprobar ese proyecto de ley. Caso contrario, esté en contra de los políticos o los partidos políticos, ahí sí vamos un poco seguramente a analizar para su aprobación. ¿Cómo ves tú que se presenten dos candidatos en unas elecciones primarias en un solo partido político? Pero bien, pues sería excelente, ¿no? Tener candidatos del mismo línea, del mismo militancia del partido que nunca han traicionado al instrumento político por la soberanía de los pueblos. Esos sí deben entrar a competir, ¿no? Seguramente hay varios, hay líderes nacionales, internacionales, hay líderes que se están creándose o se están promocionándose, tienen la posibilidad de
de compartir esa candidatura en las elecciones primarias. En el caso del MAS Evo Morales, y se habla de Luis Arce también, sin embargo se ha dicho también que Luis Arce no cumpliría los requisitos del actual estatuto. Para ir a las elecciones primarias, Luis Arce principalmente ya no cumple, porque él ya no es partícipe del instrumento MAS y PSP, en lo cual en el estatuto menciona, si no van a los congresos invitados, entonces él automáticamente se ha aislado del partido, ¿no? Y pienso que incluso varios dirigentes y varios ministros que hoy están gozando ha llegado con el instrumento MAS y PSP en las elecciones del 2020, mejor dicho, ¿no? Entonces eso para mí, Lucho Arce y David Choquehuanca ya no están en la línea correspondiente, sino que ya tienen otro pensamiento, otro proyecto, y ese proyecto seguramente ellos lo van a llevar adelante. Pero nosotros, como masistas, leales al instrumento político sobre los pueblos, sabemos quiénes son nuestros líderes. No es Luis Arce, en todo caso. En este caso, Luis Arce, bueno, como ya he dicho, se ha autoaislado, se ha eliminado del partido para mí, ¿no? Entonces eso creo que debe estar en su conciencia de él, y aparte de eso sus políticas de gobernar ya es totalmente derechizado, ¿no? Entonces, porque en la izquierda somos izquierda, no traicionamos al pueblo, mientras él ha traicionado al pueblo. Senador, la última, por favor, elecciones judiciales, ya cerca de 13 semanas que el proyecto aprobado en el Senado está paralizado en diputados. Esto no logra que no avance prácticamente el proceso, y la Asamblea está incumpliendo deberes respecto a esto. Elecciones judiciales. Yo siempre voy a decir, las elecciones judiciales ha fracasado gracias al ministro de Iván Lima. Iván Lima no quiere que haya elecciones judiciales en Bolivia, y más seguramente con Lucho Arce también, ¿no? ¿Por qué será? Habrá que preguntar a ellos, ¿no? ¿Por qué no quieren llevar las elecciones judiciales? ¿No? Entonces, y el pueblo también que pregunte a Iván Lima, ¿por qué no quiere llevar elecciones judiciales? Porque es importante en nuestro país, porque la justicia en nuestro país está decayendo totalmente. Tenemos una justicia totalmente corrompida, corrompidísima, podemos decirlo, porque la justicia en nuestro país ya no lleva a buenos procesos, sino que ya todo pagado, corrupcionado, o sea que ya no hay credibilidad en la justicia boliviana. Y todos en caso de Marcet nomás decían, ¿no?, que las policías se le han llevado un montón de dinero, tenían 400.000 y más que todo han presentado 100.000. Ese quiere decir, yo lo creo a Marcet, porque Marcet está hablando casi la verdad. Lo que miente es aquí el ministro Eduardo del Castillo. Entonces hay que mejorar el sistema judicial en nuestro país, porque no podemos ser criticados por personas que nos visitan de otros países, ¿no? Entonces pienso de que hay que, lo rogaría al ministro Iván Lima que ponga manos a la mesa y que se ponga a trabajar, porque creo que no trabaja nada más, solamente pasa insultando a los asambleístas. Solo eso he visto durante su gestión, hablando de presupuesto, que nosotros gastamos, que no aprobamos. ¿Y él qué cosa? ¿Cuánto % de aprobación tiene en su gestión? A lo que se ha visto, como dice el presidente, aquí marcan los datos. Los datos han mencionado 52% de presupuesto financiero avanzado. ¿Qué quiere decir? Están aplazados. Están aplazados, no saben ejecutar, no saben trabajar. Están mintiendo al pueblo boliviano. Por eso yo digo, el país necesita gente que trabaje, gente que quiere hacer o aportar al país boliviano con desarrollo. El presidente no ha cumplido con estas expectativas que se tuvo en el Congreso arcista en el Cabildo Arcista en la ciudad del Alto. Se había manifestado que se tiene que hacer un análisis del gabinete ministerial, sin embargo esto no se ha hecho. El presidente ha desobedecido al Cabildo del 17 de octubre que se ha llevado en el Alto. Ha desobedecido porque en sus resoluciones mencionaban cambio de ministerios, que mejore la economía, que haya más desarrollo en el país, pero no lo ha hecho.
¿no? Entonces eso quiere decir de que siguen mintiendo al pueblo. Y yo digo al pueblo, le invito, o sea, que empiecen a pensar y razonar a los dirigentes, al pueblo boliviano. Porque, ¿por qué seguimos creyendo en el presidente de lo que dice? No ejecuta, no hay diésel, no hay plata, no hay dólares en el Estado boliviano para hacer compras. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de presidente? No tenemos políticas sociales, no tenemos proyectos de gran magnitud, solamente está ejecutando desde la nacional. En los municipios no le dan oportunidad a los alcaldes. O sea, con nuestro hermano Evo era diferente. El hermano Evo daba la plata a las alcaldías ejecutaban su proyecto. Pero en este caso, desde el Estado central, desde el centralismo están ejecutando. ¿Cuándo van a avanzar así? ¿Cuándo van a poder terminar un proyecto? Entonces, eso es un fracaso, ¿no? Entonces, es un gobierno mezquinoso, el Lucho Arce, totalmente mezquinoso, ¿no? Entonces, preocupa, bastantemente preocupa la administración del Lucho Arce en nuestro país. Ojalá estos 2 años que es esta, podemos mejorar la administración, porque caso contrario, Bolivia vamos a caer declive. La última, ahora sí. Marcet, ¿cómo queda la imagen de Bolivia después de estas revelaciones de un narcotraficante, dicen ellos, un delincuente? Posiblemente Marcet ha sido un personaje bueno conocido como narcotraficante, pero los ministros con ese narcotraficante han coordinado. Él lo ha dicho. Han coordinado para que se vaya del Estado, para que se escape de nuestro Estado boliviano, ¿no? Entonces, yo no sé cuál ha sido la intención que han coordinado. Posiblemente ellos han tenido un acuerdo de que se pueden quedar con sus bienes, no sé, podemos mencionar bastante, pero nosotros como senadores vamos a pedir un informe al ministro que de verdaderamente, a ver, en qué estado se está encontrando todo ese proceso, ¿no? Porque no puede ser un personaje extranjero que ha vivido en el país, ha denigrado a la policía boliviana, ha humillado a la justicia boliviana, a un personero del Estado boliviano que es ministro Castillo, o sea, la ninguneado, ¿no? Le ha dicho mentiroso, le ha dicho ministro sonso, todo. Entonces, oye, ¿qué somos en Bolivia? Autoridades, ya no somos autoridades del Estado. ¿Qué pasa? Entonces, yo pienso que hay que analizar, ¿no? Hay que analizar, más a lo contrario, Luis Arce Catacora debería ya destituir al ministro del Castillo, porque ya no debería estar en su plan de seguir gobernando en este país junto al ministro Castillo, ¿no? Entonces, ojalá reflexione nuestro hermano Lucho presidente y que cambie a sus ministros. Gracias. ¿Qué van a hacer?